De Puerto Rico, él es el que me graba la música. Saludos, saludos, buenas noches. Oh, Hola, sí, buenas claro, noches. tiene voz de locutor. Excelente, Joaquín, un placer. Bendiciones. Bendición. Dije yo, ¿de dónde viene esa voz? Ya nos están hablando del cielo. Pues de casualidad entré a WhatsApp, vi el link, apreté y mira qué sorpresa. Wow, Qué todo padre. bajo un orden divino. Un gusto tenerte, Joaquín. Pues muchas gracias, voy a estar aquí escuchando. Perfecto. Gracias. Perfecto. Hola, 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 Valentina. Lisette. Hola, qué bien. Ya estamos a punto de empezar. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos por acá, buenas noches en diferentes partes, buenos días en otras partes más lejanas. Es para nosotros un gran gusto, un honor tenerlos con nosotros nuevamente. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, al menos uno que se ha puesto muy de moda últimamente, que nos habla sobre el ego, ¿sí? Vamos a ver esta parte del ego desde los tres enfoques, como lo hemos venido manejando, lo que es la parte del cuerpo, lo que es la sensación física, todo lo que tiene que ver con biología, y también la parte mental desde un enfoque psicológico y la parte espiritual desde el enfoque de un curso de milagros, ¿sí? Bueno, como bien sabemos, el ego viene a ser precisamente el yo. Es esa parte cuando nos definimos nosotros como yo soy o yo tengo, es esa forma de identificarnos ante la sociedad, ante lo que vamos viviendo día a día, pero sin embargo se ha como distorsionado un poquito últimamente o ya mucho tiempo atrás, porque incluso podemos escuchar frases como, es que tiene el ego bien elevado, ¿no? O es una persona con un ego súper, súper grande. ¿A qué se refieren? Se refieren a que tienen como un orgullo muy grande, como si fuera algo fuera de lo normal, como si el ego fuera algo que fuera malo o no tan bueno, digámoslo así, para las personas, y entonces lo ponen como en una categoría de decir, esta persona es de esta forma porque tiene su ego muy elevado. Entonces hacemos distinciones cuando realmente pues no tenemos ni idea de lo que es el ego, ¿sí? El ego, lo que sí podemos hablar en la parte del cuerpo, es lo que nos va a hacer a nosotros o cómo funciona en la parte de nuestro cuerpo. El ego es esa parte donde nosotros nos aferramos a yo hago, yo pongo, entonces empezamos a traer con esa afirmación emociones negativas, empezamos a tener reacciones que nos van a ir a llevar a un padecimiento precisamente físico, donde es esa carga emocional que estamos trayendo hacia nosotros y nos pone en relieve esta parte donde nosotros estamos siempre queriendo hacer lo que nosotros queremos o pensamos desde nuestra perspectiva, que es lo correcto, ¿sí? En pocas palabras, esto es el ego en la parte que corresponde al día a día, a lo que nos enfrentamos nosotros todos los días, pero desde la parte mental tiene una gran, digamos, aplicación, porque de ahí viene todo. Como vimos la semana pasada referente al cuerpo, es precisamente desde la mente que hacemos funcionar nuestro cuerpo, que hacemos funcionar nuestras emociones. Entonces, obviamente también la parte del ego viene mucho por la parte mental, y para esto pues nos va a hablar la licenciada Liz. Muchísimas gracias. Gracias, Hilda. Bueno, bienvenidos a todos. En la parte de la filosofía voy a explicar bien este concepto del ego que trae el curso de milagros,
donde las personas tienen mucha confusión y siempre hay muchas preguntas sobre este término en el curso, relacionado al curso de milagros. En la filosofía y la psicología, como muy bien nos dijo la licenciada Hilda, se refiere al yo. Y el yo sería el ego, ¿verdad? En ambas disciplinas, en filosofía y en psicología. Estos son, ¿qué tiene que ver con el ego? Este yo, básicamente en ambas tiene que ver con los aspectos profundos de la vida y con las creencias, también con las ideas y las actitudes de una persona, porque eso es lo que va formando, ¿verdad? Ese ego. Pero básicamente es esa identidad. La psicología que desde los 2, 3 añitos empieza a desarrollarse ese ego. ¿Y cómo podríamos saber cuando un niño empieza a desarrollar un ego? Bueno, cuando empiezan las pataletas, los corajes, cuando empezamos a rebelarnos, porque ¿verdad? Nos van poco a poco como que nos van amoldando, ¿verdad? Para estar en sociedad, precisamente en familia, y entonces ahí empieza ese desarrollo del ego. Y como dijo muy bien la licenciada Hilda, pues podemos ver el ego también desde el ego físico, ¿verdad? El ego mental y el ego espiritual. Si yo fuera a hablar un poquito, voy a hacerlo lo más conciso posible, este ego del físico, del cuerpo, para que la gente entienda cuando yo digo, mira, pues este ego, si tiene un ego físico, lo podríamos entonces enfocar hacia el cuerpo como salud, también se puede enfocar como belleza, se puede enfocar como esa capacidad física y hasta esta parte que las personas hoy en día idolatran mucho, que es el cuerpo, el peso, ¿no? Y entonces eso no quiere decir que está mal, pero podría ser una definición del ego físico. Ahora, dentro de la parte mental, lo que tenemos que entender es que estamos programados y comprender, ¿verdad? Que como es desde pequeños que vamos forjando esta personalidad, porque es una identidad que la persona tiene como parte de su presencia aquí en un estado físico. En cuanto al curso, el ego lo que nos dice es que nuestra verdadera identidad es espiritual y únicamente espiritual. Entonces ahí es donde hay un poco de confusión, porque entonces las personas dicen, pero espérate, entonces ¿qué yo soy? Y empiezan a preguntarme. Pero básicamente el ego es una identidad desde la perspectiva del curso, que es falsa, totalmente falsa y que hemos creado, ¿verdad? En nuestra mente, porque la mente tiene también la parte de la personalidad, el yo, ¿verdad? Porque la mente se identifica con ese yo, esa personalidad que hemos creado, y entonces identificamos el cuerpo también dentro de ese ego. Y ahí es donde está la definición del ego dentro del curso de milagros. O sea, todo eso que tiene que ver con esa personalidad que hemos desarrollado, que no tiene nada malo, no tenía nada malo, porque muchas personas me preguntan que si eso es algo malo. Yo en realidad entiendo que todos tenemos que desarrollar una personalidad. Ahora, lo que tenemos que ver es que hay una línea fina en todo esto, porque las líneas, en vez de separar, se supone que unen, ¿no? Cuando un arquitecto dibuja líneas para unirlas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ego, esa separación que hemos hecho, porque te estás haciendo tu propia identidad, tu propio individuo, entender que al final todos tenemos que mirar hacia la integración y la unión de eso que hemos creado como separación, volvernos a unir, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo explicar esto? Que volvamos a entender que creamos una personalidad, pero la finalidad siempre es hacia la unión con los demás. Y ahí viene el trabajo de la humildad como el ego, que sí tenemos un ego, pero entender que nosotros vamos a tener esta identidad, pero no estamos ni por encima ni por debajo de nadie, y que todos estamos en una misma línea uniéndonos. Eso sería un buen ejemplo de unidad
con relación al ego. Y el curso lo que nos llama realmente es a esa unidad. Sí, estamos todos separados entre comillas, tenemos nuestra identidad, nuestra personalidad, que eso está muy bien, pero todos al final nos tenemos que ver en unidad, ¿verdad? En esa unidad. Y el curso lo que nos llama es a eso, a la conciencia de unidad. Estar consciente de que la otra persona también es tan valiosa como somos nosotros y entonces cuando hay ese respeto, hay esa admiración, entramos a la ley del amor, que es la ley de la unidad. Básicamente ahí el resumen para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que el curso quiere que nosotros, cuál es la propuesta que el curso nos hace para que nosotros empecemos a mirarnos desde la unidad y la conciencia de unidad, desde la espiritualidad. Y ahora continuamos con Mike. Cualquier pregunta, yo estoy pendiente al chat, me pueden preguntar y podemos ir mirándola. Gracias, licenciada, por esa introducción. Al principio de este curso de clarificación de términos, hablábamos sobre las diferentes formas como el curso Milagro toma una secuencia, pero que al final nos va a llevar a un solo lugar. Y el proceso comienza desde la primera clase que tomamos, donde hablábamos de lo que era el mundo, y cada quien experimenta ese concepto de una forma distinta. Después de eso la semana pasada, vimos lo que tiene que ver con el cuerpo, y en esta parte del cuerpo nosotros vinimos y nos dimos cuenta de que teníamos diferentes formas de ver el cuerpo, ¿verdad? De percibirnos en un cuerpo. Y hablábamos de 3 facetas o 3 escalas que tiene el cuerpo, ¿no? Y esas son las que estamos utilizando en estas clases. Estamos utilizando el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. En ese fundamento, hoy vamos a ver qué nos enseña el curso en base específicamente a lo que tiene que ver con el ego. Le recuerdo que un curso de milagros es un compendio de libros que se divide en un prefacio, un texto, un libro de ejercicios, un manual para el maestro, la clarificación de términos y los suplementos. Hoy hablaremos específicamente de lo que es el ego. Le recuerdo de que la terminología en el curso de milagros está inspirado en un lenguaje cristiano, mas sin embargo la comunidad Todopotencia no promueve ningún tipo de credo ni religión. Compartimos esta información para que cada quien la aplique de acuerdo a cómo se sienta en su corazón el recibir el mensaje. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida se acabe en la muerte. Este es prácticamente el concepto que nosotros tenemos desde la parte de la humanidad, desde la parte física, de la parte que nos hablaba la licenciada Liz y la licenciada Hilda. Esta parte donde estamos confinados a un cuerpo y en este cuerpo ocupamos un espacio y en este espacio ocupamos un tiempo, y es un tiempo que tiene un principio, tiene un desarrollo y de igual forma tiene un fin aparente. Es la voluntad de que se vea la voluntad de Dios como su enemigo y que adopte una forma en la que ésta es negada. Le recordamos los términos, la palabra Dios la podemos cambiar también por la palabra amor, la palabra fuente o algo otros sinónimos, ¿verdad? Entonces, en esto estamos viendo aquí que al ocupar un cuerpo, al ocupar este espacio, nosotros inconscientemente, porque la clarificación tiene que ver con esto, inconscientemente en nuestro pensamiento, en el subconsciente, creamos este cuerpo o esta identidad, lo cual es limitante cuando se trata a tener una interacción directa con un Dios. Y ahorita veremos por qué. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad.
Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, desde la forma como el curso de milagros lo está interpretando, está hablándonos específicamente desde la parte como nosotros nos entendemos al inicio de nuestro crecimiento, ¿no? Nos desarrollamos en un concepto donde nos enseñan o aprendemos que somos seres humanos y que tenemos un cuerpo. Entonces, en base a esta percepción o a esta forma de verlo, pues estamos nosotros poniendo en prueba ese amor que es eterno, ese amor que emana de esta fuente. Entonces, aquí viene y se forma lo que decimos en inglés, ¿no? The weakest link. Entonces, es lo que vamos a ver, el punto más débil de este hilo o de este lazo o de esta cuerda, ¿verdad? En la forma como nosotros lo vayamos viendo y vayamos hilvanando el hilo de la vida o del ser o del individuo. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipotente, apartado de la totalidad y separado del infinito. ¿Quién no reconoce a este barco, ¿no? El Titanic, y lo que sucedió con este barco? El fabricante, el dueño del Titanic, cuando lo pusieron para zarpar, hizo un comentario. Y su comentario fue de que este es el barco más grande del mundo, el más sofisticado, el mejor desarrollado y que ni Dios mismo podría destruirlo. Todos sabemos lo que sucedió con el Titanic, mas sin embargo, aquí viene esa parte del ego, donde el individuo quiere adquirir ese grado de supremacía, ¿no? Y por decirlo así, retar a un ser o a una personalidad o a una creencia, ¿verdad? Para que haga lo opuesto a lo que él cree. Bueno, ya sabemos el resultado, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Definitivamente no fue Dios quien hundió el barco, sino fue un iceberg. ¿Y qué es lo que tuvo que ver aquí? Bueno, lo que tuvo que ver aquí fue la falta de precaución en las personas que estaban conduciendo este navío. Entonces, a veces nosotros tendemos a echarle la culpa a este ser creador o a este ser supremo o al amor o a esta fuente, ¿verdad? Cuando las cosas no funcionan a nuestra manera. O cuando se dan casos como estos, también llegamos a que, bueno, es que él así lo dijo y por tal forma como que le hizo un reto a Dios y a Dios no es reta, ¿verdad? Ese es el concepto que humanamente nosotros interpretamos, pero vamos a ir viendo cómo el curso lo interpreta y cómo él habla de esta fuente creadora, de este Dios, de este Padre, de este ser de amor que nos crea, ¿verdad? Y dónde cabe esa mente humana en relación a este concepto. Dice que es una demencia que cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Es ese mismo razonamiento que les hablaba anteriormente sobre lo que el creador del Titanic o el dueño del Titanic dijo en relación a lo acontecido, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que sucede algo también muy importante. Dice que también el ser humano, el individuo o esta mente esta personalidad que está identificada sueña con el castigo y tiembla ante la figura de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos él primero. Siempre en la parte del ser va a buscar la forma en cómo protegerse y en esa forma de protección viene el ataque, porque de la forma en cómo quiere tener ese tipo de protección, lo va a hacer poniendo ahora sí de que más allá de lo que nos decía la semana pasada el cuerpo, que es prácticamente una cárcel que el ser ha creado, donde él se encuentra encarcelado, ahora también se está aislando de los demás. Y por el simple hecho de aislarse de los demás, está construyendo un ataque. Si tienen alguna pregunta, pueden alzar su mano en cualquier momento y podemos tomarnos el espacio para poder dar explicaciones sobre cómo se está manejando el tema. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede él saber de la locura de la muerte de Dios cuando mora en él?
Hablábamos de que el ego, lo que decía la licenciada Hilda, desde la parte humana, es un cuerpo, ¿verdad? Y está caracterizado por un yo. La semana pasada también hablábamos sobre este cuerpo y llegábamos hasta el punto de cómo nosotros habíamos adquirido hasta nombres, ¿no? Y que hay un nombre sobre todo hombre que es dado a los hombres y que si se utilizara ese nombre, entonces viraríamos nuestra naturaleza. Ahora, desde este punto de vista, dice que el Hijo de Dios no tiene ego, mas sin embargo, la licenciada Hilda nos habla de este yo. Todos tenemos un primer nombre, a todos se nos da un nombre al nacer, ¿verdad? Y lo acompañamos con un apellido y con esto también lo acompañamos con muchas costumbres, con muchas tradiciones, con muchas creencias, ¿verdad? Llevamos el orgullo. Vengo literalmente retornando de un viaje y me encontré con un país muy hermoso, pero donde el énfasis sobre el nacionalismo estaba a cada vuelta de la esquina. Donde quiera que doblaba, se miraba una bandera del país, que es hermoso. Mas, sin embargo, esto si lo vemos desde el punto de vista de un ego, pues estamos creando una identidad. Pero ¿hasta dónde está llegando esta identidad a unificarnos? ¿Sí? Un tema que se utiliza hoy en día es esto, ¿no? Creo que lo empezaron los mexicanos en su momento, donde decían de que los mexicanos nacen donde les guste, ¿no? Donde les plazca. Pero también después de eso se fue cambiando y ahora nos llamamos todos que somos ciudadanos del mundo, ¿verdad? Ahora ya no existen estas fronteras, especialmente con las redes sociales y con la tecnología, se ha acabado estas fronteras. Entonces, aquí vemos que si nosotros hablamos desde el ego y queremos interpretar lo que esta fuente creadora, este ser, este Dios, este Padre, el amor, ¿puede él interpretar lo mismo a como nosotros lo podríamos interpretar? Definitivamente no. Entonces, eso se convierte en una locura, ¿verdad? Pero porque lo estamos haciendo desde un yo, lo estamos haciendo desde una personalidad y desde un grupo de conceptos o creencias que hemos adquirido. Y el curso de milagro viene a prácticamente a darnos la oportunidad de que tengamos un enfoque distinto y que cuestionemos desde el amor a todas las creencias que hemos adquirido para que podamos vernos una vez más unificados a través del mensaje que dio hace más de 2000 años el mismo creador que inspira un curso de milagros. ¿Qué puede saber de penas o de sufrimiento cuando vive en una dicha eterna? La cuestión aquí radica en que el no saberlo y el estar confinado a un cuerpo lo limita a una existencia, a un principio, a un crecimiento y a un fin. Entonces, desde ese punto experimenta el dolor, ¿verdad? Como también puede experimentar momentos esporádicos de placer, de gozo y de felicidad, pero no sabe nada de lo que es una dicha eterna. ¿Qué puede saber el miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre interrumpible y libre de todo conflicto en la tranquilidad y en el silencio más profundo? Estos cuestionamientos son tan importantes para que nosotros empecemos a tener un razonamiento de lo que estamos teniendo en esta experiencia de vida o a lo que nosotros le estamos llamando mi ser, ¿verdad? Tomándolo desde la aplicación de un cuerpo, de una mente, ¿sí? O desde un espíritu. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista y en base a lo que el curso nos enseña, nos decía la licenciada Liz en la clase de la semana pasada, que solo existen dos emociones y estas dos emociones son el amor y el miedo. De estas dos emociones se deslindan todas las demás emociones. O sea, estas dos son las fundamentales. Entonces, si nosotros tomamos de estas el miedo y vemos el castigo o el pecado, ¿verdad? Vemos también ahí lo que tiene que ver la culpabilidad y el odio y ese ataque que
prácticamente nos roba una paz. Y esta paz es dada desde esta fuente que crea este universo, que es omnipresente, omnisapiente, ¿verdad? Que no tiene principio y no tiene fin, de tal forma que todo lo que ofrece es eterno. Mas, sin embargo, el encontrarnos confinados a una experiencia, a un yo, a un ego, nos lleva a todos estos limitantes donde no podemos llegar a experimentar en su totalidad la experiencia que esta fuente creadora percibió al tener el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento de voy a crear un hijo, voy a crear un ser, ¿sí? Ese pensamiento de amor que se expande, donde todos y cada uno de nosotros hemos llegado a ser parte de. Esta, esta, esta foto me encanta mucho. A veces andamos muy a prisa, ¿no? Y en inglés se dice, you gotta stop and smell the flowers. Hay que detenernos y oler las rosas, ¿no? El aroma que nos producen. Desafortunadamente, hoy en día, la mayor tiempo que tenemos o percibimos el olor a rosa es en el ocaso de la vida, ¿no? Cuando vamos a despedir a alguien que se separa del tren de la vida en el cual nos encontramos, ¿no? Y da ese paso hacia lo que nosotros en humanidad hemos llegado a entender como muerte. Conocer la realidad significa no ver el ego, ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Es muy claro el curso como nos lo pone y como nos lo dice. Siempre cuando nosotros estemos pensando, hablando, actuando, sintiendo y experimentando desde el ego, desde el yo, vamos a encontrarnos con este tipo de experiencias, las cuales tendrán sus limitantes en base a leyes que hemos creado en humanidad, que tienen un propósito, mas sin embargo, estas leyes son más que unas leyes, son reglas. Y estas reglas obviamente son para, como decíamos en la clase anterior, son para proteger el cuerpo. Y al proteger el cuerpo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alimentando más el ego, porque seguimos creando ese deseo de estar en completo control de este cuerpo o sentirnos como que somos este cuerpo, esta parte física del ser, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene un fundamento y este fundamento está basado en las creencias, está basado también en el hecho de que nos encontramos en un mundo, en un planeta físico, en un planeta material, donde estamos teniendo una experiencia de igual modo. Y al tener esta experiencia de igual modo, pues podemos ver y creer lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Porque obviamente a todos les sucede, con todos está pasando lo mismo, entonces, pues de igual modo puede ser conmigo, ¿no? Mas, sin embargo, el curso hace esa separación y una parte importante sobre lo que nos habla el curso es la unificación del ser desde una mentalidad. Y cuando entramos a esa mentalidad y entendemos la unidad que tenemos más allá de un cuerpo, entonces podemos identificarnos como lo que realmente somos, ese pensamiento original de esta fuente creadora. Hasta este momento vamos bien. ¿Alguna pregunta, Liz? ¿Algún comentario que te gustaría hacer en esta parte en base a lo que la mente, porque aquí estamos hablando de la dualidad del ser, de acuerdo a lo que nos enseña el curso de milagros? Claro, dentro de lo que, ¿verdad? La personalidad, que es el tema de la psicología, cuando entramos en la personalidad, tenemos que ver que la personalidad es limitada, ¿no? Hay un límite. Ese cuerpo y ese ego tiene un límite. Y lo que tenemos que evaluar son nuestras creencias, ¿verdad? Todo lo que nos hemos creído, todos esos cuentos que nos hemos hecho, que hemos, ¿verdad? Tenido en cierta manera como parte de la programación
o el adoctrinamiento, o lo que nos enseñan para poder estar, ¿verdad?, viviendo en sociedad en este sistema. Dentro de algún detalle importante que quiera decir sobre eso es simplemente que no hay nada malo en eso, sino hacernos conscientes y hacernos responsables, y el darnos cuenta que si tenemos un ego, y el ego también es lo que está conectado al cuerpo, y ya cuando el cuerpo trasciende, cuando ya el cuerpo caduca y el espíritu trasciende, pues ya se acabó el ego. Entonces, lo que tenemos que entender es que si entendemos que tenemos que alimentar esa parte espiritual y tenerla consciente y presente, entiendo que el curso todo el tiempo nos está haciendo ese llamado a hacernos responsables y estar conscientes de quién verdaderamente somos. Y es lo que yo veo que tú estás trabajando, y el llamado a recordarnos a todos que nosotros seguimos siendo seres espirituales y somos creados, tenemos un creador, hay una conciencia de unidad, y donde realmente está la verdad es en el amor, en la conciencia de unidad, no hay nada más. Más que, más que llamarle tal vez un adoctrinamiento, vamos a llamarle un sistema social que utilizamos para poder desarrollarnos y tener esta experiencia, lo cual tiene sus limitantes, ¿verdad? Y en base a eso, pues estamos trabajándolo a través de un curso de milagros para poder llevar el concepto de unificación, que es el que nos da el curso de milagro, para poder tener la experiencia que nos merecemos tener como seres, ¿verdad? Más allá de una humanidad. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. O sea, sin entrar en una profundidad desde una teología, desde la parte de una religión, podemos ver nosotros mismos que hacemos algo a diario. En nuestro día de vivir nos ponemos nosotros muchas metas, y al igual que esas metas también nos ponemos muchas responsabilidades que son importantes tenerlas. El obstáculo que sucede aquí con esto es de que a veces somos demasiado exigentes y no nos damos cuenta de esa exigencia porque la exteriorizamos y miramos hacia afuera y miramos hacia los demás, y entramos en un juicio o en un prejuicio hacia que, bueno, yo estoy haciendo más y la otra persona no está haciendo lo mismo. Entonces entra esta lucha, donde recordemos que cuando habla del Hijo de Dios, no está hablando en este término, no está hablando de ese Hijo de Dios que interpreta el cristianismo, lo que es, lo que es Jesús, el Señor Jesús, porque él mismo, hablando del Señor Jesús, él mismo dice, si vosotros me aceptáis, yo soy uno con vosotros, al igual que ustedes son uno conmigo. En pocas palabras, él es el que nos da el ejemplo de unidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando el curso habla del Hijo de Dios y lo habla en estos términos, sin anteponerle la palabra él en letras mayúsculas, se está refiriendo a todo lo que el amor mira como su hijo, a todo lo que el Padre ve como su creación, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando específicamente a nosotros, los que aún nos encontramos en este proceso de unificación, porque obviamente el que proyecta el curso, el que da el mensaje del curso, ya ha alcanzado la unidad y hace las clarificaciones para que nosotros no nos perdamos en conceptos y volvamos a esa unificación. Dice, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. El único concepto que tiene el ser humano es vivir, crecer, tener una experiencia y luego morir. Y en ese proceso, pues estamos viendo cómo se están experimentando diferentes formas de esa muerte. Obviamente aquí nos habla de cómo corre
esa sangre, ¿verdad? Pero estamos hablando de un linaje. Obviamente sabemos de que se están dando atrocidades en el mundo donde nosotros como seres humanos nos estamos destruyendo mutuamente, pero aquí el curso de milagros está haciendo referencia más a este ADN que nos unifica a todos y que todos en ese concepto lo llevamos a un final, ¿sí? Que es donde muere el cuerpo, ¿verdad? Dependiendo cómo uno se familiarice con el concepto, entonces le va dando otras interpretaciones, ¿verdad? La licenciada Liz habla de trascender, ¿verdad? Entonces, ese es un concepto que pues es muy budista, es muy lindo también traerlo. Y es importante reconocerlo, ¿verdad? Como la experiencia y respetarlo como tal. De igual modo, es bueno saber de que hay algo más allá de la experiencia de la muerte de un cuerpo, de una parte física. Dice el curso de milagros, no obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en la luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Se comienza con el perdón y se comienza con perdonarme yo mismo, ¿sí? Con esa parte, con ese ego. Pero cuando hablo de ese perdón y hablo de ese yo, ya no es un yo separado, es un yo unificado, donde yo soy su hijo y donde todos los demás que se encuentran a mi alrededor, sin importar su forma, su manera de ser, los veo exactamente como la fuente del amor los ve, como parte de ese yo unificador, el mismo que el que viene a hacer las correcciones en el concepto a través de un curso de milagro, mira a todos sus hermanos y a todos les tiende la mano para no ver esa separación, porque el amor, hablábamos en la clase pasada, no puede ver esa separación. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Tenemos varios conceptos, tenemos varias creencias que hemos adquirido desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Se nos ha dado un nombre, se nos ha dado una personalidad, tenemos un apellido que nos unifica a una familia. El curso nos está tratando de enseñar que somos más que una familia física, que somos más que una familia humana. Somos una familia que emana del amor, de un pensamiento creador, que tuvo la sapiencia de poder expresarse a través de la procreación y ha creado seres hermosos que nos hemos encontrado limitados por un cuerpo. Y es el curso de milagro quien nos está dando ahora sí de que esta clarificación para que podamos una vez más ver lo que este maestro vio en su despertar y lo que entendió al ser preguntado en una vez, muéstranos al Padre. Y él dijo, ¿cuánto tiempo tengo de andar con vosotros y aún no lo habéis visto? ¿Verdad? Y eso vienen y en humanidad a veces lo interpretan y en ese momento hasta lo utilizaron para darle muerte a la parte física de este ser porque aparentemente ellos pensaban que se estaba proclamando como un dios, mas sin embargo él estaba siendo muy claro en su forma de hablar, pero viene otra vez ese mismo concepto que él utiliza y dice que el que tenga oído que escuche, que oiga, ¿sí? Dice, y el que tenga ojos que pueda ver, dice, porque el mensaje es claro. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo aquí? Él está haciendo una conceptualización de un estado mental, de una forma de ver, de una forma de percibirse. Y él desde el amor que emanó, desde el ser que lo creó, se vio unificado como tal y no se pudo ver separado de este ser, ¿verdad? Se dio cuenta que es tan grande esta fuente del amor que le dio absolutamente todo y al darle todo,
Lo que Él puede hacer y quiere hacer por todos y cada uno de nosotros es compartir exactamente eso, pero no para que nosotros lo individualicemos y nos lo quedemos con eso y entremos en esa parte que está hablando este tema de hoy, en el egoísmo, y no lo compartamos. El curso de milagros está haciendo un énfasis para que los que recibamos este mensaje lo hagamos nuestro como siempre es y como ha sido, y lo podamos compartir, y que nos dejemos de vernos más allá de una raza, más allá de un credo, más allá de una experiencia en humanidad, porque radicamos en un país o estamos en una clase social distinta, sino vernos como este maestro se vio a sí mismo y nos mira a todos nosotros. Y esto, en esencia, es una clarificación del término que nos da un curso de milagros. Muy bien, pues una vez más, les agradezco la oportunidad que nos hemos dado, el poder escuchar el llamado del corazón y venir y compartir con nosotros estos conceptos. Recuerden, el chat está abierto para hacer todas preguntas que ustedes deseen hacer. Todos cuestionamientos son válidos, ¿sí? Y juntos vamos a seguir creciendo en este proceso, porque aquí no hay maestros. Aquí lo que hay somos hijos de una fuente que estamos en un proceso de unificación, de poder crecer y de poder evolucionar para poder llegar a tener la mejor experiencia que nos merecemos desde el amor.